Bueno, bienvenidas, buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta primera masterclass de nuestra maestría en estudios del lenguaje. Les habla Cindy Moya, soy la directora en este momento de la maestría en estudios del lenguaje, nuestro nuevo programa de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que es un placer tenerles aquí. Y bueno, es una gran alegría estar en este nuevo espacio que hemos diseñado para todas y todos, nuestra masterclass. Y abrimos estas sesiones de masterclass, tendremos tres durante este mes, así que estén muy atentas y atentos a lo que se viene. Pero abrimos este set de masterclasses con broche de oro, ¿cierto? Con la profesora Diana Carolina Moreno de la Facultad también de Comunicación y Lenguaje. Para mí es un placer tener a Diana y abrir estas series de masterclasses de nuestra maestría con la doctora Diana. Diana es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, también magistra en docencia de la Universidad de La Salle y licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital. Ha publicado una serie de productos muy interesantes, como aquel que se pregunta pues, qué nos dicen los verbos acerca de lo que consideramos como investigación. Se investiga o investigamos usos de la modalización en artículos de investigación y dialogar con autores, construir una voz propia en textos universitarios desde la lectura. Entonces, pues es un placer tenerte, Diana. Y Jenny nos pregunta, que está un poco cortado. Ok, Jenny, trataremos de mejorar. eh, Esperemos que mejore la conexión para ti. Y si de pronto se corta en algún momento, es porque hemos tenido algunas intermitencias en la luz de la facultad. Así que un poquitín de paciencia. Muy bien, gracias, Isabela. Bueno, pues bienvenida, doctora Carolina Moreno. Es un placer de verdad tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación para darnos esta masterclass de la maestría. Y bienvenida y bienvenidos a todos y todas. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Cindy, y muchas gracias para quienes nos acompañan, quienes se, se dan, digamos que, a la disposición para escuchar. Eh, este que es un primer ejercicio de reflexión, pero que propone pensar solo una aproximación desde lo que consideramos, pues, los estudios del lenguaje pueden entender cómo estudiar o cómo acercarse a lo que hoy se considera como el discurso del odio, ¿no? Pues como ustedes saben, hay mucho revuelo, muchas preocupaciones respecto a lo que significa hoy entender el discurso del odio. La ONU especialmente ha establecido una serie de lineamientos para tratar de entender conceptualmente qué significa el discurso del odio, pero lo que queremos acá es un poco plantear una analítica o un acercamiento metodológico a cómo es posible estudiar ciertos discursos que están mediados por la ofensa, que tienen un tipo de, digamos que, lesión lingüística y producen un tipo de vulnerabilidades e inclusive pueden producir daño físico. Entonces, con el agradecimiento que nos da la presentación de la profesora Cindy, voy a iniciar mi presentación. Eh, no sé si ahí está pasando la presentación, porque No, aún no. acá no está corriendo. Esperen un segundito, me salgo y vuelvo a compartir porque eh, Dale, ahí mientras está. tanto les voy contando nuestra dinámica. La profesora Diana estará en esta masterclass conversando sobre este tema que ya nos introdujo y posteriormente habrá un espacio para preguntas también y comentarios. Entonces,
Em, También ustedes pueden ir comentando en el chat, pueden ir haciéndonos sus preguntas, mientras la profesora Diana nos presenta su aproximación a este tema tan importante, pero al final tendrán un espacio también de conversa. Entonces, bienvenidas sus Bueno, preguntas también. sí, entonces, bueno, creo que ya ahora se está corriendo la presentación. Entonces les contaba que la ONU pues da una serie Perdona, de... Diana, no la vemos, no. No, no está ahí. Se supone que acá en mi computador ya está corriendo. Ya está, ya ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso. Bueno, lo que les contaba entonces es que la ONU da una serie de conceptualizaciones en torno al discurso del odio y lo define como el conjunto de expresiones ofensivas que dirigidas a un individuo, un grupo poblacional, evidencian discriminación o rechazo frente a su condición de raza, género o religión. Digamos que pese a esta definición y algunos lineamientos que ha querido establecer la ONU, lo que interesa acá es un poco problematizar esta idea, esta concepción del discurso del odio y cómo se puede entender en términos, digamos que más analíticos y más metodológicos. Abro esta presentación con unas preguntas que para mí van a direccionar pues, el orden de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, una de esas preguntas, bueno, ¿qué implica atribuirle agencia al lenguaje? ¿Cómo distinguir entre el lenguaje que promueve estigmatización y el lenguaje que genera hechos lesivos? Y qué cuestiones sociales y políticas están detrás de la proliferación del lenguaje del odio y cómo estudiarlo. Esas tres preguntas me sirven para, digamos que un poco empezar a explicarles desde dónde me sitúo para conversar con ustedes. Pues me imagino que quienes están acá han tenido un acercamiento al lenguaje o tienen ciertas inquietudes o de pronto han pasado por algunos estudios que relacionan pues el estudio del lenguaje o los estudios lingüísticos, ¿no? Yo lo que propongo hoy es que pensemos no solamente el discurso del odio como una abstracción, porque para mí esta asignación del odio, digamos que es muy generalizada, ¿sí? Que se generaliza pues como ciertas cuestiones, y prefiero, digamos que utilizar el concepto de discurso lesivo, y es como este puede tener, digamos que unas intencionalidades, y también revela como un poder detrás de esas intencionalidades, ¿no? Digamos que niveles. El acercamiento entonces a esta comprensión del discurso lesivo, del discurso del odio, lo voy a hacer desde tres referentes que para mí son importantes. Como ustedes saben, pues la idea es como mostrarles también cómo desde la maestría de estudios del lenguaje podemos pensar estos problemas o estas conflictividades, y esto implica no solamente tener una mirada desde la teoría lingüística puramente hablando, sino pensar situaciones conflictivas del lenguaje o situaciones sociales que están atravesadas por el lenguaje y tener como diferentes miradas o una mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria. Entonces, en este sentido, el esquema que les propongo en esta diapositiva es precisamente explicarles desde dónde me posiciono para tratar de acercarme a esto que se considera como el discurso del odio, el discurso lesivo. Parto entonces desde la perspectiva pragmática de la teoría de los actos de habla propuesta por Austin y por Seale, porque si bien se habla del discurso del odio como un referente discursivo, en este punto no me interesa, digamos que abordar los estudios del discurso, del análisis del discurso, del análisis crítico del discurso, porque pueden tener elementos valiosos. Esta puede ser otra mirada que puede, digamos que, entrar en esta circularidad que propongo para la explicación, pero me parece que en este punto quiero acercarme más a la teoría de los actos de habla de sí. Y esto porque hay un planteamiento muy interesante de Austin, sobre todo, que, como ustedes saben, establece una distinción entre lo que es los actos de habla constatativos y los actos de habla performativos. Esta designación de que el lenguaje no solamente determina o describe la realidad,
sino que el lenguaje construye la realidad y está constituida por actos de los sujetos, digamos que plantea una cuestión importante para la teoría lingüística del siglo XX, y es que el lenguaje tiene una potencialidad intrínseca, ¿no? Y que esta potencialidad intrínseca está mediada por una agencia del lenguaje. Es decir, que existe un sujeto que hace unas emisiones del lenguaje y que este sujeto pues, va a plantear también Austin y Searle, esta teoría pragmática, pues tiene unas intencionalidades, dice algo en términos de unos contextos y este decir algo, digamos que genera unos efectos en quienes lo escuchan, ¿no? De esa teoría de Austin me parece importante recordar o recoger la propuesta que él hace de entender el acto de habla como a partir de tres fuerzas. La fuerza locutiva, que tiene que ver con la enunciación, la fuerza ilocutiva, que es aquello que acompaña esta enunciación o el acto que acompaña la enunciación, y la fuerza perlocutiva, que propiamente, pues digamos que se concentra en el término de los efectos que generan ciertos actos o ciertos discursos. Bueno, en este punto, la relación que yo encuentro entre Austin y otra mirada que para mí es importante, que tiene que ver con la propuesta de Judith Butler, mmm, y es la teoría performativa y política del lenguaje. Judith Butler, digamos que en sus principios de comprensión discursiva, tiene una tendencia muy Foucaultiana, muy postestructuralista, y ella plantea que esta comprensión performativa del lenguaje no solamente tiene que ver con la acción, sino que esta acción del lenguaje, lo que el lenguaje puede, la potencialidad de la acción, está mediada por una fuerza, por una fuerza de autoridad, por una fuerza normativa, por una imposición, ¿cierto? Y entonces su teoría del género establece principalmente que la performatividad se manifiesta, digamos que de dos maneras, ¿no? Una, que tiene que ver como ciertos actos de habla inauguran unos modos de ser en el mundo en términos del sexo, de lo que define eh, ser mujer y lo que define ser hombre, pero digamos que esta no es una predeterminación, sino que el lenguaje también tiene la capacidad de torcer o modificar, digamos que esos efectos iniciales que son positivos, y esta es otra comprensión formativa, que es puntualmente la que ella va a defender, y es como el lenguaje desacomoda también. El lenguaje también puede, digamos que, transformar realidad, ¿no? Eh, y es a partir de esta idea de la torsión que me interesará, pues, digamos, un poco hablarles de lo que ocurre en términos de los discursos lesivos o del lenguaje del odio, y también de otro concepto que ella plantea, que es la transitividad discursiva, que tiene que ver con cómo el acto de habla, porque Butler retoma a Austin, pues digamos que no solamente se está mediada por lo que se enuncia, por lo que se hace al momento de enunciar cierto acto, sino por las acciones que están, digamos que, regulando pues esa acción inicial, ¿sí? Para ser más ilustrativos, determinar en un juicio, cuando el juez determina en un juicio la culpabilidad de alguien, eh, intrínsecamente hay unas acciones que han acompañado esa declaración pues, de la culpabilidad, ¿no? Entonces ahí hay una transformación de esta idea inicial del acto de habla, que no tiene que ver solamente con la instauración, sino con una acción principal, sino con una serie de acciones que están detrás del acto performativo, del acto de habla. Esta relación como de esta comprensión de las diferentes acciones que están mediando el acto inicial de habla o el acto total de habla que menciona Austin en su texto, Cómo hacer cosas con palabras, eh, tiene una relación con una perspectiva interdisciplinar desde la cual a mí me interesa mucho trabajar, y es los estudios del performance. Los estudios del performance es una corriente, digamos que viene más de la perspectiva artística, de la perspectiva teatral, que proponen entender la sociedad o los fenómenos sociales en términos de este concepto del performance, ¿no? Como a partir de lo que Goffman
plantea como la comprensión de los frames o de los marcos, puede entender que nosotros o los hablantes o los actantes, digamos que cumplimos ciertos roles sociales que vienen a configurar como diferentes performances en lo que va a ser pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esto en términos sociales implica un poco una ruptura con una comprensión funcionalista del estudio de la sociedad porque nos propone estudiar los fenómenos sociales en sus coyunturas, ¿no? Como en sus rupturas o en sus conflictividades, ¿no? Y bueno, este es el enlace que yo propongo y que me interesa resaltar en esta idea de ver los discursos del odio, los discursos lesivos, porque entonces ya no es solamente ver el acto de habla o el acto de enunciación como inicialmente, pues, o el acto discursivo, como lo propone, pues, la perspectiva lingüística o discursiva o el estudio de la enunciación, sino es mirar cómo esas enunciaciones, pues, se producen en un contexto, se producen en unas sociedades que están mediadas, pues, por unas situaciones históricas y políticas e ideológicas que las atraviesan y que las han configurado como conflictivas también, ¿no? Entonces, bueno, de los estudios del performance me interesa como entender este tema de las conflictividades y de lo traumático, como pues el lenguaje finalmente es una forma de adquirir un estatus ontológico de la realidad, o sea, como que una forma de lenguaje, recordemos lo que dice Wittgenstein, una forma de lenguaje es una forma de vida, y cómo el lenguaje finalmente, dice Butler, pues da existencia social y discursiva, pero también puede generar un tipo de lesión o un tipo de vulnerabilidad que no solamente puede llegar a ser lingüística, sino que puede ser psicológica o inclusive física. Y algo que me parece también interesante resaltar de esta perspectiva de los estudios del performance es que finalmente no solamente es lo que se enuncia a través del lenguaje, sino cómo estos enunciados también pueden tener un impacto o un alcance en las corporalidades del cuerpo, ¿sí? O en el cuerpo social. Y como la tercera mirada desde la que propongo a este acercamiento a un discurso del odio es la semiótica discursiva de Fontanabe, que para mí también es interesante porque propone una mirada o una metodología de análisis del sentido, de la construcción de las significaciones sociales, ¿no? Como desde la semiótica es posible no solamente entender los signos como elementos aislados, sino como configuradores de sentido o de significancia, ¿no? A Fontanabe no le va a interesar tanto el significado en términos de referencia, ¿sí? Sino que le va a interesar la construcción del sentido como como una digamos que, organización procesual. El discurso y los actos semióticos entonces son constituyentes de estos actos de significancia, ¿no? Y por supuesto, pues ahí está el enlace con los estudios del discurso, del análisis del discurso, que van a entender, que van a permitirnos entender cómo por supuesto, en las diferentes situaciones en las que se revela el discurso del odio, pues hay unas cuestiones ideológicas que están y políticas que están atravesando el desarrollo de estos discursos, ¿no? Bueno, entonces, un poco acercándome a las preguntas que les propuse al principio de la presentación, pues, ¿qué implica atribuirle agencia al lenguaje, no? Entonces, el siglo XX, los principios de la lingüística un poco le quitaron agencia o le quitaron subjetividad al lenguaje, precisamente porque establecieron un poco que el lenguaje era, eh, o la posibilidad del lenguaje estaba mediada por la organización de la lengua, ¿no? Y creo que es Austin, claro, muchos otros, pero como les digo, a mí me interesa es pensarlo en términos de la pragmática. Austin es uno de los que empieza a pensar, pues digamos que esta agencia del lenguaje. Y es como en los enunciados performativos está evidente o se puede hacer evidente esta fuerza locutiva, ¿sí? Lo que se enuncia, la fuerza ilocutiva, que es lo que está, pues la acción que está detrás o la acción que está acompañando lo que se enuncia, y la fuerza perlocutiva, pues que un poco habla de las intencionalidades y el impacto de estas intencionalidades en los efectos. ¿Qué me interesa acá resaltar? Como ustedes saben, la caracterización que hace Austin de los actos de habla performativos, pues digamos que un poco habla de qué tan afortunados
o qué tan desafortunados pueden resultar. Y él plantea, pues digamos que unas situaciones en las que pues los enunciados pues tienen que ser, eh, pueden evidenciar, digamos que unos verbos directivos, estos revelan, digamos que una agencia del sujeto que está emitiendo el acto, una autoridad también de este sujeto y también un contexto apropiado, pues que se ajusta también al acto enunciado y que hacen, pues, en términos generales, que un acto de habla sea afortunado. ¿Qué es lo que a mí me interesa entender un poco acá? Y es que parece que muchos de estas comprensiones actuales del discurso del odio lo que están es, eh, digamos que, reordenando esta idea que uno tiene de que la fuerza ilocutiva tiene una correspondencia con la fuerza perlocutiva. Es decir, que la fuerza enunciativa o la fuerza de operación del enunciado, pues tiene como que el cumplimiento de una acción. ¿No? Lo que va a decir Butler con esta idea de la torsión es que parece que no, es que la fuerza de enunciación o el acto de la enunciación, digamos que va un poco a estar direccionado hacia el engaño o hacia el reforzamiento de ciertas intencionalidades que no son, digamos que reales en el acto de hablar. Entonces, para esto, por eso es que es para mí tan atractivo Austin en este tipo. Bueno, entonces habla Austin de esta potencialidad intrínseca del lenguaje que tiene que ver con que, pues claro, el lenguaje es acción al momento de enunciarlo, pero va a decir Austin en diferentes apartes de sus conferencias que no solamente tiene que ver con una acción, sino que la enunciación solamente es una parte de esa acción, digamos que total. Que previamente, digamos que hay una autoridad que le es concedida al hablante, pero no solamente una autoridad, sino un poder, digámoslo así, esto lo va a profundizar Butler, y esta autoridad, digamos que también va a verse reflejada en el impacto o en la fuerza perlocutiva, en los efectos que puede tener este acto de habla en quienes lo escuchan, ¿no? En los receptores, ¿no? Y bueno, esto va a declarar entonces no solamente el carácter comunicativo del lenguaje, sino el carácter agencial del acto de habla. Es decir, que en esta comprensión de la enunciación, pues hay un alguien que habla para otro, pero que no solamente está pensando en su comprensión lingüística, sino en su posibilidad de generar acción. Como les decía, entonces Austin trata de establecer estas condiciones del éxito del acto de habla y pues plantea pues el tema del perlocutivo como la posibilidad de entender como las intencionalidades y los efectos. Para tratar de explicar un poco mejor, de ejemplificar qué significa entender esta comprensión de los actos de habla en unos enunciados, retomo un enunciado de los que, digamos que han emitido últimamente, pues dentro de los 2 últimos años, miembros del gobierno israelí, un poco para referirse a la situación en Gaza, ¿no? Entonces tomo este enunciado puntual de Limor Harmelech, que pues dice así: la expulsión de nuestros enemigos debe ser siempre y aún alcanzar la victoria al recuperar Gaza en nuestras manos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Este, como otros enunciados, digamos que similares de estas cabezas del gobierno israelí, pues han estado, muchos han tenido actos de habla explícitos, es decir, han utilizado verbos directivos, ¿sí? Pero que metafóricamente no aluden a una situación, digamos que, a una situación de invasión o de exterminio, sino que más o menos lo que hacen es que enmascaran pues ciertas acciones, ¿no? Entonces, acá pongo como una serie de otros verbos utilizados en otras emisiones de estos miembros, que pues tienen que ver como limpiar, expulsar, cerrar los grifos, alcanzar la victoria, bueno, que uno diría, pues, puede ser que no tengan, digamos que, un alcance directivo en sus acciones, pero que, pues, en el fondo revelan, digamos que, una cierta intencionalidad, ¿no? Muchos de estos miembros, entonces, en ciertas reuniones de la ONU, lo que hacen es que
Es decir, como un poco que estas expresiones solo aluden a situaciones o a momentos de ira que se establecen como una respuesta pues, a lo que ustedes saben ocurrió en la masacre de octubre en manos de Hamas, ¿no? Que empieza, digamos, que desata toda esta situación de conflicto en Gaza. Bueno, entonces este ejemplo me sirve un poco para explicarles eh, que, que puede ser que uno pueda diferenciar entre este lenguaje que promueve la estigmatización y este lenguaje que genera hechos lesivos reales, ¿no? Entonces, esto me parece importante para distinguir, para un poco desentrañar esta generalización del lenguaje del odio y para entender cómo, pues en situaciones diferentes, una cosa es como que el lenguaje promueva estigmatización y otra cosa es que el lenguaje pues tenga un impacto real en, pues digamos que hacia el público al que está dirigido, ¿no? Entonces, para esto, pues retomo esta idea del acto del habla, de la fuerza performativa, de los efectos, ¿no? Y hay unas preguntas que permiten elucubrar mejor esta diferencia, es, bueno, un poco entender quién lo dice y en dónde se dice. Y ahí tiene razón Austin en establecer que la autoridad no solamente está mediada porque que un juez declare culpable a alguien lo hace culpable, ¿sí? Sino que son las evidencias las que determinadas en la institucionalidad de la autoridad del juez determinan la culpabilidad del acusado, ¿no? Y esto, en términos del ejemplo anterior, un poco nos pone a pensar en que la autoridad pues de quien menciona ciertas cosas o de quien emite ciertos actos de habla, pues digamos que tiene una influencia y sí tiene unos efectos, no solamente como un ejercicio operativo de posible ejecución, sino que puede tener efectos de otros que puedan ejecutar este acto de habla, ¿no? Entonces, bueno, un elemento también central en esta comprensión de la que habla es el contexto de emisión y bueno, como en una situación particular como la que vivimos hoy, en el que hay una disputa por qué significa estigmatización lingüística o vulnerabilidad lingüística a partir de actos lesivos y libertad de expresión, pues digamos que hay una disputa que no solamente es discursiva y lingüística, sino que también es una disputa, digamos que política e ideológica, ¿no? Junto a esto, pues, no es lo mismo la pronunciación de estos actos de habla en privado que una expresión pública y una circulación o una propagación pública de estas emisiones, pues que tiene un impacto también mucho más amplificado que con las redes sociales. Sabemos que circula de una forma más amplia, ¿no? Entonces, bueno, un poco, no, esto ya no es Austin, Austin habla de la acción, del acto de habla, de la relación con la acción, y acá yo pongo la palabra acción social, pues que tiene que ver también como con el impacto social o en la sociedad, como tiene impacto este determinado acto de habla. Como les decía, por ejemplo, en el ejemplo anterior, eh, el uso de estos verbos en infinitivo mm, podría plantear una torsión discursiva, un desacople entre lo que se quiere o lo que se muestra, ¿cierto? Y lo que la acción, digamos, que está efectuando, el efecto real de lo que se está diciendo con esto, ¿no? Ahí entonces Austin habla de una transitividad discursiva y es que la diferencia entre el lenguaje que promueve estigmatización y el lenguaje que genera hechos lesivos está mediado porque existe una relación entre la enunciación y el daño causado, ¿no? Y esto implica que quien emite este acto de habla, digamos que tiene el poder, tiene la autoridad, genera o distribuye acciones o sabe que histórica y socialmente se moviliza algo con su emisión, ¿sí? Genera inquietudes en otros, genera resquemores. Entonces, una pregunta importante que se hace Jody Butler en un texto que se llama eh, precisamente cómo estudiar el lenguaje del odio. ¿Qué pasa cuando el daño no es solamente lingüístico, sino que el daño es físico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este daño no está construido solamente a partir de los actos de habla,
sino que hay una construcción semiótica, una construcción simbólica, ¿m? Que es lo que ocurre finalmente con estas emisiones, ¿no? No hay una construcción directa del significado de estas palabras, pero sí hay unas alusiones simbólicas a lo que implican estas palabras, ¿no? Lo que implica el verbo limpiar, lo que implica el verbo expulsar, cerrar los grifos, y bueno, y alcanzar la victoria. ¿Mm? Eh, entonces, Judith Butler plantea que entender el acto de habla, no solamente como un acto de emisión acompañado de una acción, implica no solamente que en un lugar de enunciación puede tener un éxito provisional, es decir, que puede tener una acogida determinada, sino que esta acción, digamos que puede hacer eco de otras acciones y estas acciones a su vez pueden tener performativamente un alcance relacionado con la historicidad de lo que está promoviendo, ¿no? Me permite leer la cita puntual de Joyce, ¿no? Entonces, si un performativo tiene éxito provisionalmente, debo sugerir que este éxito siempre es provisional, no es porque una intención gobierne con éxito la acción del discurso, sino solo porque esa acción se hace eco de acciones anteriores y acumula la fuerza de la autoridad a través de la repetición o la cita, un conjunto de prácticas previas y cargadas de autoridad. En este sentido, ningún término enunciado puede funcionar performativamente sin acumular y ocultar la historicidad de la fuerza. ¿Qué nos dice entonces Butler? Que no solamente podemos remitirnos al estudio lingüístico de los actos cuando tratamos de vislumbrar o de entender los efectos que estos actos pueden tener, sino que es necesario mirar estos actos en términos de su historicidad y de cómo, digamos que tienen unas relaciones iterativas, ¿m? Cómo configuran unos tipos de violencia, directamente diciéndolo, que se han desentrañado directamente sobre ciertos pueblos, sobre ciertas razas, sobre ciertas comunidades, ¿no? Para hacerlo un poco más general. Entonces, por esto esta remisión a la idea de la acción social, y aquí es donde viene esta perspectiva de análisis del discurso o del análisis semiótico del discurso, ¿no? Entonces, Fontanay plantea precisamente que lo que sucede en la sociedad es un conjunto, bueno, los textos inicialmente, porque es su objeto de estudio inicial, es como unos actos semióticos o unas configuraciones semióticas que al desentrañarlas, pues digamos que eh, puede, pueden permitir entender la significancia que pueden tener en un contexto puntual. El discurso es una enunciación en acto y este acto en principio es ante todo un acto de presencia. Entonces nos propone un poco Fontanal salirnos de los textos, salirnos de la discursividad como textualidad y entender cómo en los discursos, digamos eh, que sirven de trasfondo para la emisión de estos actos de habla, pues se configuran ciertas acciones que es necesario entender, no solamente entender, sino de pronto un poco eh, establecer una postura frente a, ¿no? Fontanay entonces plantea una teoría de los conjuntos significantes, un poco tiene que ver con estas construcciones semánticas o semióticas para leer la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que un discurso del odio, pues, no solamente tenga unos efectos, sino que circule y que su circulación a la vez tenga como que unos efectos redistributivos? Eh, eh, y es porque precisamente habla de esta repetición a la que lo John Butler, ¿no? De que en qué momentos la violencia discursiva ha atacado a ciertos grupos poblacionales y ha sido, digamos que, pasada por alto. Y en este momento, cómo estos discursos vuelven, digamos que, a tener una libertad en términos de lo que prometen al circular por las redes sociales o por la digitalidad y no tener, digamos que, o más bien, tener un tipo de despersonalización en su emisión, ¿no? Entonces, algo que es interesante
también establecer ahí desde este análisis que propone la semiótica de Fontanay, es que existen unos signos en la configuración o el análisis de estos discursos que dan cuenta del poder y de cómo el poder antecede la misma enunciación, ¿no? Como la construcción de la figura de autoridad de un alguien que enuncia para otros y que tiene la capacidad de que con su discurso no haya digamos que no haya una detención masiva o que no haya algo que lo pare, implica tener una autoridad que lo hace un enunciador con derecho a. Y cómo en el reconocimiento de esta historicidad o de esas acciones que se repiten, pues eso un poquito es posible desentrañar, mm, por ejemplo, situaciones de ritualidad, ¿no? Y eso tiene que ver, esto conecta la semiótica con los estudios del performance. Los estudios del performance plantean un poco desde esta perspectiva del performance como una expresión, como una puesta en escena, que existe una repetición en ciertos actos cotidianos. Asimismo, en los actos de violencia, y la misma Butler también lo identifica, existe una reiteración en la manera en que se han ejecutado las violencias contra ciertas poblaciones, ¿no? Y entender cómo funciona esa ritualidad y cómo en estas ritualidades se construyen estos elementos simbólicos que dan una aceptabilidad a la violencia, desmontar estos actos simbólicos, digamos que es lo que podría permitirnos entender cuáles son esas cuestiones sociales y políticas que están detrás de la proliferación del lenguaje del odio. Eh, y bueno, pues digamos que esto da para mucho más eh, y daría, digamos que para un ejercicio un poco más juicioso y más amplificado con otras alusiones o con otros corpus, con los corpus más amplios. Pero lo que yo observaba para preparar esta presentación o esta conversación era que precisamente como que los discursos de lo que hacían es valerse de corpus muy amplios para pues determinar cuáles eran las palabras que estaban asociadas a estas formas de ofensa, digo yo, de lesión, como de daño también. ¿Mm? Pero un poco entender lo que está detrás, no solamente lingüística, sino histórica, ideológica y políticamente, pues digamos que uno de los objetivos de algunas de las clases de la maestría. Entonces, bueno, esta es una invitación. Lo que sigue ahora es como un momento de preguntas, es solamente una abreboca de lo que podría ser la amplificación y la analítica de estos estudios, del estudio de estos discursos del. Muchas gracias, profesora Diana, por esta maravillosa introducción y este abre boca sobre los estudios del lenguaje y los estudios en relación con los discursos del odio que pues están tan actuales y es un tema tan vigente y tan importante en nuestra sociedad de cómo los abordamos y los entendemos y me parece que nos has dado una mirada muy interesante, transdisciplinar, ¿cierto? Que no solamente sería como describirlos o entender eh, su naturaleza o sus características, sino esa historicidad y esa mirada transdisciplinar. Parece que es bien interesante y como bien lo dices, es precisamente lo que queremos trabajar en nuestro programa de maestría, ¿cierto? Y promover esta mirada más amplia y transdisciplinar de los estudios del lenguaje. Así que, bueno, bienvenida a sus preguntas. Tenemos unos minutitos para que conversen con la profesora Diana, que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto. También lo pueden escribir en el chat si se sienten tímidos o tímidas. Mientras se animan, recuerden que tenemos nuestras inscripciones abiertas a la maestría, así que pueden
escribirnos a este WhatsApp que precisamente Isabela les está poniendo en el chat. Y ahí tienen información general sobre nuestro programa de maestría. La profesora Diana está a cargo de una de nuestras asignaturas en la maestría que es muy interesante y que ella pues ya nos muestra, que se llama lenguaje y realidad. Estas discusiones, ¿cierto? Sobre el papel del lenguaje en la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Un poco, que es un poco el debate que nos plantea hoy. Carolina Lasprilla nos hace una pregunta. ¿Qué relación hay en los estudios del lenguaje con el enfoque decolonial? ¿Quieres decir si hay, si esta charla en particular tiene una relación con el enfoque decolonial, Carolina? Buenas tardes, doctora. Sí, sí, en la universidad manejan ese enfoque. Ah, en nuestro programa y en la universidad. Sí, Sí, por supuesto. y cómo en este programa lo manejan. Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta. Sí, tenemos, y bueno, se relaciona con la pregunta de Ana María, de qué líneas de investigación tiene la maestría. Así que muchas gracias por, por sus preguntas. Efectivamente, nuestra maestría tiene un enfoque transdisciplinar, inter y transdisciplinar. Esto quiere decir que estas miradas son bienvenidas, diferentes miradas con relación a los estudios del lenguaje. El enfoque decolonial, ustedes saben, en la Universidad Javeriana tiene gran historia, ya es uno de los enfoques, pues bandera de nuestra universidad. Y también tenemos profesores que trabajan desde este enfoque, ¿cierto? En la educación, en la política, en la relación con el lenguaje y lo racial, ¿cierto? La racialización, por ejemplo, ¿no? En una de las asignaturas también que se llama Lenguaje, Interacción y Cultura, vemos también este enfoque decolonial, sus perspectivas que nos plantea. También en otra de nuestras asignaturas, que es la primera, donde vemos como este panorama sobre los estudios del lenguaje y desde una perspectiva transdisciplinar, nos, nos da también esa mirada de colonial. Entonces también la presentamos. Las líneas de investigación, básicamente tenemos esa línea de investigación que es lo transdisciplinar, o sea, cómo el lenguaje atraviesa nuestra sociedad. Y para ello necesitamos unos lentes indisciplinares, digamos. También la maestría ofrece una macrocredencial llamada lenguaje y tecnología, que esa es una de las líneas también de investigación, la relación entre lenguaje y tecnología o tecnologías en plural. Em, entonces, estas son algunas de las líneas de investigación, pero también trabajamos esta relación entre lenguaje y política, pero no como las interdisciplinas, sino como el enfoque político nos permite, como nos lo mostraba la profesora Diana, entender cómo emerge el lenguaje, ¿no? Estas nuevas formas del lenguaje. Algunos de los cursos puedes visitarnos en nuestra página web. No sé si Isabela y Joana pueden, por favor, ponernos allí el link de la maestría en el chat para que ustedes puedan ver. Básicamente tenemos estos cursos de fundamentación, una fundamentación sobre los estudios del lenguaje y unos cursos de profundización que además dan una macrocredencial llamada lenguaje y tecnología. Los cursos de fundamentación, como ven, como lo mostraba la profesora Diana, como este curso de lenguaje y realidad, nos dan unos enfoques teóricos que nos permiten entender los lenguajes sí, los lenguajes emergentes, la relación entre lenguaje y sociedad, como estos nuevos procesos sociales que son actuales y vigentes también van transformando nuestras formas de lenguaje. Y tenemos también unos cursos de profundización que se relacionan con lenguaje y tecnologías, que es un poco las tecnologías del habla. Tenemos también muy pronto otra masterclass que hablará sobre con quién hablamos cuando hablamos con ChatGPT, así que estén muy atentas a esa masterclass también. Allí presentaremos otro de los cursos que se relaciona con lenguaje y tecnología. Luz nos pregunta
qué retos y oportunidades que enfrenta el programa para nuestro contexto. Muchas gracias por tu pregunta, Jimena. Efectivamente, creemos que sigue siendo muy importante que estudiemos el lenguaje, especialmente en cómo en estas nuevas dinámicas, ¿cierto? Emergentes nos llevan a nuevas formas de relacionarnos también. Julián te pregunta, profesora Diana, tiene una pregunta sobre Austin y Searle. Ellos se enfocan en la filosofía del lenguaje preguntándose por el problema del significado. ¿Eso quiere decir que en la maestría también se verá filosofía del lenguaje, como Wittgenstein, Frege y demás? La aproximación de Austin es una aproximación desde la filosofía del lenguaje, es cierto. Eso establece una relación con esas teorías clásicas del significado, digámoslo así, pero precisamente verlas, digamos que a la luz de unas comprensiones de la significación, implica un poco desentrañar el significado. Por supuesto que hay que entender la diferencia entre el significado, la construcción de la referencia y lo que implica estas comprensiones un poco más semióticas de cómo los significados culturales empiezan también a constituirse en referentes de cambios culturales y de cambios lingüísticos. Entonces, hay una comprensión, digamos que desde la trayectoria teórica de la filosofía del lenguaje, un acercamiento a ellos teóricamente, pero pues lo que busca también la maestría es pensar en términos coyunturales qué significan estos cambios también en las comprensiones del estudio del significado y de la significación. Muchas gracias, Diana. También te preguntan si se conoce, si se reconoce en la legislación colombiana el uso del lenguaje del odio o algo similar que indique medidas al respecto. Ella dice, Connie nos dice, y lo pregunto por lo que ha sucedido con Francia Márquez y los desafortunados comentarios racistas que ha recibido. ¿O estos enmarcan la estigmatización y no en lenguaje lesivo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y Mm. solo efectos reales? Sí. Claro, plantear esa diferencia, digamos que es un foco de atención, ¿no? O sea, como entender hasta qué punto la emisión de estos actos o de estos enunciados simplemente es un ejercicio de ofensa, aunque él simplemente, me disculpo porque digamos que, no es un efecto menor, ya tiene unos efectos psicológicos de los cuales habla Butler, genera un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ya dice un poco, somos seres del lenguaje, existimos en el lenguaje y las heridas que genera el lenguaje en su enunciación también pueden ser inclusive heridas físicas, ¿no? Entonces, un poco no es tan fácil hacer esta distinción. eh, eh, Hay que mirar en términos de los casos puntuales cuando estos actos, digamos que conmitan a otros a generar unos efectos físicos directos, ¿no? Y pues digamos que esto es necesario verlo como en diferentes planos también del análisis, de la emisión, ¿no? Como les decía, es diferente estas personas que tienen una autoridad para generar ciertos actos y quienes reciben, pues digamos que estas emisiones y pueden generar unos efectos distintos. Eso digamos que está por estudiarse y por entenderse mejor. No se puede entender solamente desde el plano discursivo, eso es lo que quiero decir un poco también en esta intervención, y es que no solamente en términos de lo lingüístico, de cómo lo lingüístico, no, sino que hay que mirar un trasfondo sociológico y el trasfondo, digamos que político de las enunciaciones. La ONU lo que establece, digamos que es una serie de reglamentaciones internacionales para detener el lenguaje. Eh, es un tema de coyuntura, pero no es tan de ahorita solamente, sino ya hace más o menos unos 10 años se viene hablando del discurso del odio. Y creo que sí estamos todavía en mora de establecer normativamente qué implicaciones tiene, pero eso tiene unas complejidades. Butler habla de estas complejidades en términos de lo jurídico, ¿no? O sea, como que permite probar que recuerden que no solamente es como la declaración del acto, sino las operaciones que están detrás, las acciones que están detrás de
de la comprobación de estas enunciaciones y de que tenga efectos directos. Lo que dice Butler es que parece que las situaciones ofensivas no tienen un daño directo, pero que sí pueden generar, digamos, que situaciones psicológicas y físicas. Ujú. Y eso es muy interesante, ¿no? Lo jurídico, cómo se Ujú. legisla al respecto del lenguaje. Eso es un tema muy interesante que también atraviesa esta relación entre el derecho y el lenguaje, ¿no? Los estudios del lenguaje, donde también tienen cabida en nuestra maestría. O sea, esa relación con lo legislativo, con el derecho, es muy, muy relevante y muy cercana. También parte de los estudios del lenguaje. Luz nos hacía una pregunta sobre si hay una línea de investigación que trabaje para generar incidencia con las grandes plataformas. Si te refieres al tema de la inteligencia artificial, sí, como les digo, en nuestra próxima masterclass hablaremos al respecto sobre este tema también que está en boga en la actualidad, que es la inteligencia artificial. Entonces, el profesor Jorge, que también es profesor de nuestra maestría, estará hablando de qué ocurre cuando conversamos con la inteligencia artificial. Esto será el próximo 30 de septiembre. Y también tendremos a las profesoras Catherine y a la profesora Vanessa Cohen, Solano Cohen, de nuestros programas también, de nuestro programa en maestría, de la maestría en estudios del lenguaje, quienes nos hablarán de esa relación entre el lenguaje, la clase, el género y la raza. Y ahí ustedes van viendo también a través de estas masterclass de que los temas que podemos estudiar desde los estudios del lenguaje, los temas que nos interesan en nuestra maestría, que son actuales, vigentes y que tienen gran incidencia en nuestra sociedad. Así que bienvenidas a estas masterclass y bienvenidas a que conozcan a nuestro equipo de facultad y del programa y pues a que conversemos y aprendamos y construyamos entre todas sobre estos temas y contribuyamos a la transformación de una sociedad más justa. No sé, Diana, si quieres agregar algo más. Pues muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el interés. Por acá los esperamos para las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias a todas. Ya saben, si tienen preguntas, no duden en escribirnos al WhatsApp. Si quieren inscribirse, nuestro programa tiene inscripciones abiertas y también pueden inscribirse a las masterclass que vienen y pueden, bueno, escribirnos también con sus preguntas. eh, Estamos abiertas a conversar con ustedes, así que siempre bienvenidas a la maestría y a la facultad y a la Javeriana, que es su casa. Así que gracias, Diana, por esta interesante primera masterclass que nos abres y nos dejas muy antojadas para continuar trabajando y aprendiendo contigo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Joana, no sé si o Isabela tienen algo más que decir. No, profe, todo claro. A todos bienvenidos a la maestría y sin embargo aquí en el chat les voy a dejar mis datos de contacto. Mi nombre es Joana Sabogal, coordinadora de la maestría, y pues estamos dispuestos a resolver sus dudas. Si tienen inquietudes puntuales acerca de la maestría, les vamos a dejar aquí mi correo para programar una reunión, una agenda cortica con la directora de la maestría y a todos bienvenidos. Por acá les voy a dejar mis datos. Ujú. Muchas gracias, Joana. Joana siempre es muy atento para conversar con ustedes y resolver sus dudas. María Cristina, sí, creo que estamos grabando la sesión, entonces va a quedar grabada. Ustedes trataremos si están interesadas en que enviemos alguna copia, alguna parte, pues pueden escribirle a Joana y con su correo y estaremos, por supuesto, respondiendo a sus intereses. Entonces, sí, esta clase queda grabada. Y bueno, no se pierdan nuestros próximos eventos, estén atentas también a nuestras redes, donde estamos publicando también material todo el tiempo sobre estos temas de actualidad. Así que muchísimas gracias a todas y todos por asistir. Espero verles muy pronto.
Así que bienvenidas. Sí, Joana, digo María Cristina, ahí Joana te dejó su correo para que puedan Te dejé el escribir. correo para que me escribas, o si no, regálame acá tu correo. María Cristina, si quieres, déjame tu correo por acá, yo tomo apunte de tu correo. Bienvenidas y así, gracias a la profesora Diana por su maravillosa clase y como ven, esta clase de lenguaje y realidad es maravillosa, así que no se la pierdan. Listo, María Cristina, te estaré escribiendo con la información de la maestría. Gracias a todas y bueno, buena tarde, que sigan disfrutando y nos veremos pronto. Chao, buena tarde. Gracias a ustedes, gracias María Cristina.